Hola, ¿qué tal? Muchas personas me preguntan cómo escojo a mis invitados. ¿Qué hago para que me lleguen determinados personajes y yo decida entrevistarlos? Bueno, hay una cierta vibración, resonancia, hay algo que te llama la atención y de pronto escoges a personas aparentemente sin conexión contigo, pero que dicen tanto. Hoy voy a traer a uno de esos personajes, a uno de mis invitados que me llamó muchísimo la atención a través de las redes, sin lugar a dudas. Empecé a seguirlo y de pronto me llamaron la atención varias situaciones de su vida, pero en especial que iba a empezar a ser un columnista de un periódico en Bogotá. Entonces, un profesor universitario, politólogo, experto como en Freud, Lacan, a ver, ¿cómo juntar todas estas cosas? Y entonces ante mí tengo hoy al doctor Tomás Molina. Doctor Molina, muchas gracias por estar aquí. Hola Gloria, gracias por invitarme. Pero bueno, esa fue mi explicación de Tomás Molina, pero yo necesito saber que me diga Tomás Molina, ¿quién es Tomás Molina? Bueno, sí, yo estudié ciencia política efectivamente, pero me he dedicado más a la filosofía. Mis títulos posteriores han sido en filosofía y también me he dedicado al psicoanálisis. He intentado combinar filosofía y psicoanálisis para entender la sociedad y el ser humano. Y la política también, obviamente, porque a pesar de que realmente nunca he ejercido como un politólogo, excepto como un profesor de ciencia política, eh, sí me llama mucho la atención entender la política, más que, digamos, hacer análisis en revistas académicas, que los he hecho, etcétera. Lo que más me interesa a mí es simplemente comprender. Y me parece que el psicoanálisis y la filosofía juntas son una herramienta muy poderosa para la comprensión tanto del ser humano como de la política. Ajá. ¿Me deja hacerle una pregunta atrevida? ¿Cuántos años tiene? Porque la juventud se le ve por todo lado. No, no soy tan joven, tengo 36 años. Bueno, pero perdóneme, doctor, es muy joven. Es decir, ha estudiado ciencias políticas, filosofía, psicoanálisis. ¿Cómo las va escogiendo? ¿Cómo se va enrutando de esa manera? Eh, pues los intereses y los libros que uno lee lo van llevando uno solito por esos caminos. Yo al principio, como mucha gente, creía que el psicoanálisis no tenía cabida en el mundo contemporáneo, que Freud y Lacan, pues aunque habían hecho tal vez aportes importantes en su época, ya no se correspondían con el conocimiento científico de la psique humana y por lo tanto no valía estudiarlos más que, digamos, como parte de la historia de la ciencia, ¿no? Tal vez incluso como una parte fallida de la historia de la ciencia, que de todas maneras pues es extremadamente interesante, ¿no? Las teorías científicas no necesariamente son verdaderas, una teoría científica puede ser científica y ser falsa, simplemente porque sigue el método científico, es científica, pero puede ser demostrada falsa. En todo caso, tenía sus prejuicios con respecto al psicoanálisis, que son muy comunes, eh, pero la obra de Slavoj Žižek, un filósofo y psicoanalista esloveno de Ljubljana, me hizo cambiar de opinión. Él escribió un libro que se llama El sublime objeto de la ideología. Es uno de sus primeros libros, publicado en 1989 si mi memoria no me falla. Y en ese libro, Zizek hace una fascinante combinación de Hegel y Lacan para comprender fenómenos culturales, políticos y sociales contemporáneos. Um, yo me di cuenta leyendo a Zizek que efectivamente el psicoanálisis tenía un poder explicativo tremendo, aunque no es la última palabra ni nada que se le parezca, y que además, como pasa con todos los clásicos, los prejuicios que uno tiene sobre Freud no se corresponden con Freud mismo, es decir, una lectura lenta y cuidadosa de Freud muestra que Freud era muy diferente a esa imagen prejuiciosa que incluso es muy común en facultades universitarias, ¿no? De todo tipo. Bueno, pasa lo mismo con Platón, pasa con Aristóteles. Uno cree que Platón decía esas cosas que le cuenten a uno
en las aulas sin hacer una lectura detallada y en las historias de la filosofía, ¿no? Y uno va y hace una lectura lenta de Platón y se da cuenta de que el asunto es mucho más complejo de lo que parece. Bueno, lo mismo pasa con Freud y lo mismo pasa con Lacan. Obviamente los dos estaban equivocados en varias cosas porque nadie tiene la razón en todo, pero la manera de pensar de ellos, que es muy dialéctica, a pesar de que ellos no, sobre todo Freud, no tenía mucho interés en la filosofía. Lacan sí, Lacan dialogaba mucho con los filósofos, pero Freud no, y a pesar de eso, Freud tiene, digamos, una forma de pensar muy dialéctica que lo acerca a Hegel. Y el descubrimiento de Slavoj Žižek fue mostrar precisamente cómo es que Freud y Lacan realmente piensan de manera hegeliana, si uno lo lee, si uno los lee, digamos, con cuidado. Entonces, eso me hizo, como diría Kant, despertar de mi sueño dogmático de creer que el psicoanálisis son puras paparruchadas y que realmente tiene un rol para explicar el mundo contemporáneo y la política. No, digamos, es lo único que hay que saber para entender el mundo actual ni entender el ser humano, pero sí me parece que tiene unas contribuciones importantes. ¿Cómo llega? La primera profesión que usted tiene, doctor Molina, es ciencias políticas. Sí. ¿Y ¿Cómo llego a las estudia ciencias ciencias políticas? políticas? Sí. Sí, sí. Y Sí, yo estudié ciencia política en la Universidad del Rosario, pero lo que más me gustaba de la carrera era la parte filosófica, de filosofía política. Porque la filosofía le brinda a uno una imagen, digamos, de vista de águila de los fenómenos políticos. La filosofía política no le explica a uno, qué sé yo, por qué Roy Barreras vota por esta propuesta, o por este proyecto de ley, o por qué Petro quiere esto. Aquí. Digamos, ese es el terreno de la ciencia política, que ya es el terreno de lo concreto. Pero la filosofía le brinda a uno una vista de águila porque se hace preguntas mucho más generales. Por ejemplo, ¿cuál es el mejor régimen político? Eh, ¿Y por qué tal régimen es el mejor régimen político? ¿Cómo deberíamos vivir? Esas son las preguntas, ¿cómo deberíamos vivir políticamente? Esas son las preguntas que se hace la filosofía política. Son preguntas que a mí me interesan más. No es que las otras no me interesen, pero y digamos, a todo ciudadano en una democracia debería interesarle mínimamente las preguntas concretas de la política del día a día, ¿no? Y creo que a la mayoría de gente hasta cierto punto le interesan, por más apática que sea. La gente tiene alguna idea de la política y de los sucesos concretos que están sucediendo, pero la filosofía, como lo decía, entonces brinda una visión de vista de águila que a mí me parece profundamente enriquecedora y sin la cual no se entienden las preguntas concretas que es la ciencia política. ¿Por qué? Pues la filosofía política, al hacerse las preguntas generales, brinda un contexto evaluativo, mejor dicho, de, de los actos concretos que suceden al nivel de la política. una Entonces, por persona como ejemplo, usted, doctor, si debería, una persona como usted debe estar al lado de un político, de un presidente, de un congresista, alguien para ayudarle a mirar y explicar los acontecimientos que vamos viviendo. Una persona como usted debería ser hablarle al oído a personas como ellos. eh, es una excelente pregunta. Platón lo intentó en su época. Platón se fue a Siracusa a intentar hacer que los políticos pensaran más filosóficamente. No le salió bien, terminó esclavizado y un amigo suyo al verlo en el mercado de esclavos lo salvó, o por lo menos eso es lo que se cuenta en la carta séptima de Platón. Y bueno, ha habido otros intentos, Tomás Moro con Enrique VIII en Inglaterra. Bueno, no es que yo esté al nivel de ellos, solo estoy dando ejemplos de filósofos que han estado cerca del poder. Eh, Alexander
en Francia y la Unión Europea también tuvo un rol importante. Eh, a Tomás Moro tampoco le salieron bien las cosas por asuntos religiosos, porque Enrique VIII cambia de religión, ¿no? Funda el anglicanismo. Como Tomás Moro era, era católico y era sacerdote, pues evidentemente eso no podía congeniar con sus principios. A Alexander Kolleve la cosa le salió mejor, fue uno de los fundadores ideacionales, mejor dicho, de la Unión Europea, y entonces yo creo que hubo un papel positivo en la política internacional. Eh, y claro, cuando uno estudia los temas de filosofía política, uno dice, pero sería bonito llevar esto a la práctica, ¿no? Es decir, todas las preguntas que uno se hace, todo el tiempo que uno le dedica a pensar las cuestiones políticas fundamentales, pues tal vez no deberían quedarse en el papel, ¿no? Eh, y en ese sentido, entonces uno sí cree, tal vez un político sea una buena idea. Pero, y aquí, el asesorar a un político implica pensar las cuestiones concretas del día a día, es decir, los problemas concretos. Y tal vez en ese sentido convenga más un politólogo dedicado a las cuestiones concretas de la política, ¿no? Los eventos específicos que suceden, y no un filósofo y politólogo que se dedica más a las cuestiones generales. Lo que no quiere decir que la filosofía no tenga cabida en la política, claro que la tiene. Sócrates decía que él era el único que practicaba el verdadero arte de la política en Atenas, porque era el único que se dedicaba a mejorar las almas de sus ciudadanos, o sea, los ciudadanos de su ciudad. Eh, y para los antiguos esa es la función esencial de la política, la amistad entre los seres humanos. Y la amistad solamente se consigue precisamente mejorando las almas, la amistad que es una amistad que gira en torno al bien. Pero bueno, Vamos a pues por lo continuar, menos vamos a continuar, vamos a continuar después de comerciales, doctor. Vamos a continuar. Ok. Doctor Molina, eso que me está diciendo usted es muy importante, pero casi que te preguntaría, entonces la filosofía no puede ser práctica? Es decir, me estás hablando muy bien de que de las experiencias de otras personas, pero que un filósofo politólogo de pronto se dedica a cosas más generales y el político necesitaría a alguien más concreta, más concreto. Entonces la filosofía no hay manera de aterrizarla a la vida concreta de las personas. sí hay manera, y es una excelente pregunta, Gloria. Eso fue lo que intentaron los antiguos, precisamente, Platón, Aristóteles, Sócrates. Para ellos la filosofía no era simplemente una cuestión académica de sentarse a pensar las cuestiones más importantes del ser humano y de la naturaleza, sino era sobre todo una forma de vida. Una de las escuelas de la antigüedad no solo y exponía unos problemas y una manera de esos problemas, sino que proponía vivir de una manera específica. Como los antiguos se preguntaban cuál es el mejor modo de vida, pues cada escuela filosófica respondía de una manera y los filósofos de cada escuela vivían rigurosamente de acuerdo a esa manera específica de vivir que proponía su escuela filosófica. Entonces, por ejemplo, los estoicos vivían precisamente de acuerdo con la lógica del estoicismo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, uno de los principios básicos de esta escuela filosófica es que uno no tiene control sobre los acontecimientos externos o no un control absoluto en cualquier caso, ni tiene uno control total sobre los pensamientos de los otros, ni tiene uno control sobre las cosas que acaecen en el mundo, de tal manera que uno debería concentrarse en aquellas cosas sobre las que uno sí tiene control, que son justamente los pensamientos propios. Es decir, uno puede elegir cómo reacciona ante las cuestiones del mundo. Los estoicos entonces proponían esto como una manera de vivir, digamos, más allá de todas las cuestiones metafísicas del estoicismo, más allá de todas las cuestiones políticas del estoicismo, ellos también proponían una manera de vivir que estaba conectada con sus posiciones metafísicas y sus posiciones políticas.
Lo mismo pasaba con el platonismo, el pitagorismo, etcétera, etcétera. Entonces, claro que es posible bajar la filosofía de los cielos a la tierra, que era como decía Cicerón, que eso ha hecho. Claro que es posible, pero el que había detectado Platón es que normalmente los filósofos no están dispuestos a ello. Platón dice en la República que el mejor régimen solamente se va a alcanzar cuando los filósofos gobiernen, pero el problema es que los filósofos no quieren gobernar, por lo general al menos. Eh, y no quieren gobernar porque el gobierno de los seres humanos no solamente es una cuestión extremadamente difícil que requiere de muchísimo, el gobierno auténtico, ¿no? No estoy hablando de para convencer a la gente que vote por uno, hacer cualquier cosa cuando llegue al poder, del gobierno verdadero de los seres humanos, de mejorar la vida de las personas. Esa manera de gobernar eh, es extremadamente difícil, requiere mucha preparación. Para Platón en la República, uno tiene que prepararse por 40 y pico años para llegar al gobierno. En términos de la moral, en términos de los conocimientos, ¿no? Y eh, el gobierno verdadero, el poder usado correctamente, implica que uno no va a poder dedicar plenamente a la filosofía, porque es muy absorbente. Uno puede ser abogado y dedicarse por las noches a la filosofía, eso es perfectamente factible, como lo hicieron algunos de los mejores filósofos del mundo árabe medieval. Eran abogados de día y de noche se sentaban a escribir filosofía. Pero la Pero me política imagino, es un oficio. pero doctor, yo creo que la mejor manera y tal vez uno de los problemas del mundo y de la educación es la fragmentación, porque nosotros no hacemos un tejido del conocimiento. El abogado, el filósofo, el educador, no hacemos un tejido, sino que generamos fragmentos de una mirada esquizofrénica sobre la vida y cómo poder integrar, porque es que realmente lo que usted nos está diciendo es maravilloso, pero ¿de qué sirve si la filosofía, por ejemplo, y la política y el psicoanálisis no se encuentran para hacer mejor calidad de vida? Sí, sí, es un problema tremendo. Es un problema tremendo. Eh, la cuestión es que el filósofo hasta cierto punto debe abandonar la filosofía para dedicarse a la política, por lo absorbente que es ese oficio. Cualquier persona puede ver que un político al llegar al poder, joven, por ejemplo, sale a los 4 años completamente acabado, incluso si no es el mejor político de todos, porque, insisto, es un oficio que demanda que no está disponible 24/7. Eh, eh, y eso significa entonces que el tiempo para la filosofía se ve extremadamente reducido, por no decir que también pues aniquilado, llevado a cero, ¿no? Entonces por eso es difícil conjugar la filosofía con la política. No quiere decir que no lo hayan intentado ya varios. Maquiavelo mismo lo intentó, no lanzándose a ningún puesto, pero sí intentando influenciar a los príncipes, ¿no? De la Italia renacentista. Tampoco le fue muy bien, por cierto. Mm, o sea, si uno de la relación entre la política, uno encuentra más bien unos resultados como mixtos. Eh, a algunos les ha ido muy mal, a otros más o menos bien. No, no es para tirar cohetes, pero sí es importante, dado la inteligencia que se requiere para la filosofía y la profundidad del pensamiento filosófico y psicoanalítico, que de algún modo se conjugue con la política, dado que, como lo decía antes, la política aspira al bien, ¿no? Y quienes en principio podrían aportar mucho al bien son quienes son filósofos desde la perspectiva platónica. Por lo que decía antes, por la perspectiva de vista de pájaro, ¿no? ¿Qué más general que el bien de la comunidad política, no el bien concreto de una persona, que eso ya lo decidirá cada persona
de acuerdo a sus experiencias, etcétera, qué quiere estudiar, qué quiere hacer con su vida, con quién se quiere casar. No es ese bien particular, el asunto concreto, sino es el bien de la comunidad política, el asunto más general que existe en la política, que es el bien. Si uno es filósofo desde la perspectiva platónica, uno piensa ese bien, y entonces uno tiene cosas muy que decir. Um, tenemos de 2500 años entonces de cómo conectar una cosa y la otra. Séneca también lo intentó con Nerón, ¿no? Y de hecho al En principio, el mientras mundo de Nerón era hoy, muy joven, en el mundo de hoy, un Pepe Mojica es coherente, filósofo, político, es coherente. ¿Le parece a usted que podría ser un exponente de una filosofía llevada a la política? pues a mí me parece que Pepe Mujica es coherente entre lo que predica y entre lo que hace. Y eso es algo que un izquierdista latinoamericano no no hacen, lo cual es muy desafortunado. ¿Por qué? A ver, el de la izquierda me parece a mí normalmente de la austeridad. Al contrario, me parece que la izquierda ha prometido desde el siglo XIX una mayor prosperidad a los ciudadanos. Que, o sea, lo que la izquierda ha prometido es más igualdad, y como hay más igualdad, los bienes están mejor repartidos y por lo tanto al ciudadano común y corriente le tocan más cosas. Eso es lo que ha prometido la izquierda en términos generales. Mejor dicho, la izquierda se caracteriza por la promesa de igualdad, no por la promesa de usted. Pero Pepe Mujica, por su personalidad particular, es una persona austera. Es decir, él vive de manera muy sencilla. Y esa sencillez se corresponde muy bien con su discurso político y con su manera de ser. Eh, Otros políticos latinoamericanos de izquierda han hasta cierto punto también predicado la austeridad, pero no la han practicado. Y eso es algo desafortunado desde una perspectiva electoral, pues de una perspectiva, ¿cómo decirlo? Bueno, veamos la perspectiva electoral. Resulta que una de las cosas que en casi todos los países la gente critica a los políticos es que viven con lujos que son inaccesibles para la mayoría de las personas, ¿no? En Colombia la gente critica las camionetas de los congresistas y critica sus altos salarios, ¿no? En Colombia los salarios de los congresistas están entre los más altos de América, del continente entero. A pesar de que no es un país tan rico como Estados Unidos o Canadá, de nuestros congresistas respecto al salario promedio, pues son excesivamente altos. Um, y la izquierda pues ha criticado eso en campaña política, pero en el poder no ha practicado la austeridad como debería, ¿no? O sea, si la gente vota por la izquierda porque está cansada de los lujos de la clase política, pues llegar al poder a continuar con esos lujos, pues me parece a mí insensato. No solamente desde la perspectiva electoral, como decía antes, porque la gente no va a volver a votar por la izquierda justamente porque, digamos, el, con su idea de reducir esas brechas, porque por el presupuesto de la nación, pues eso no es la gran cosa. Pero sí es algo que muchos ciudadanos consideran insultante, ¿no? Que haya esa distancia tan grande entre los políticos y los ciudadanos. Pero también es una desgracia desde una perspectiva, digamos, de los valores que la izquierda eh, predica, que, bueno, como lo decía antes, el principal de ellos es la igualdad, ¿no? Entonces, si uno quiere que los ciudadanos comunes y corrientes sean más iguales con respecto a los políticos, pues convendría entonces vivir una vida más sencilla, más modestos o digamos menos lujosos.
pensaría yo. Usted, Ese es es muy entonces como interesante todo, es muy interesante todo lo que me está diciendo, pero se nos acabó el programa. Vamos a continuar la próxima semana. A mí me parece muy interesante que podamos sacar un poco la filosofía, la política. Vamos a hablar del psicoanálisis a la calle y que no sea solamente un tema de académicos o de científicos. Cómo los ciudadanos del montón, los de la calle, podemos aprender de un político, de un politólogo, de un profesor universitario con especialidad en filosofía y en psicoanálisis. Por eso los invito para que la próxima semana continúen con nosotros. Muchísimas gracias, que la pasen bien.